Bueno, vamos a ver en un nuevo vídeo sobre algunas de las características de los motores asíncronos trifásicos, sin entrar en demasiados detalles técnicos, pero comentaremos algunas generalidades que es importante conocer en el funcionamiento de los motores trifásicos. Vamos a ver en esta pequeña presentación tres cosas muy sencillas. Por una parte vamos a relacionar la potencia absorbida de la red de alimentación con la potencia suministrada por el motor. Vamos a ver también el efecto que tiene la potencia reactiva en el funcionamiento del motor y vamos a relacionar algunos de los parámetros que aparecen en la placa de características para realizar algunos cálculos muy sencillos que nos permitan reafirmar un poco algunas de las ideas que estamos planteando. La potencia eléctrica tiene dos componentes, potencia activa y potencia reactiva. En el funcionamiento del motor, el motor lo que hace, un motor asíncrono, cualquier motor eléctrico lo que hace es convertir energía eléctrica en energía mecánica. Durante ese proceso de conversión de energía, una parte de la potencia eléctrica absorbida no se transforma en energía mecánica, sino que se transforma en calor. Esta es la imagen que tenemos aquí a la derecha, en la que pretendemos un poco explicar que de la potencia activa que absorbe el motor, de los vatios que absorbe el motor, una parte de ellos se van por el eje y la otra parte pues se disipa en forma de calor en los devanados del motor. Claro, la potencia eléctrica no solo es potencia activa, sino que hay dos componentes. Por una parte está la potencia activa y por otra la potencia reactiva. El contador de energía o el contador de potencia, este que vemos aquí a la izquierda, por ejemplo, está midiendo tres potencias, tres datos. Por una parte están los kilovatios, por otra parte los kilovoltiamperios reactivos y por otra parte las kVAs. De tal forma que la suma de los kilovatios y los kilovoltiamperios reactivos nos determinan la potencia activa, la potencia aparente total del motor. Claro que no es una suma aritmética. Si sumamos 16, estos 16 con esos 34 que tenemos ahí, evidentemente no da 38, porque la suma de la potencia activa y la potencia reactiva es una suma geométrica y tenemos que aplicar la fórmula esta que tenemos aquí para calcular la potencia total o la potencia aparente que absorbemos de la red eléctrica. Ya hemos comentado en la diapositiva anterior, que de la red absorbemos dos potencias, la potencia activa, vatios, kilovatios, y la potencia aparente, voltiamperios reactivos o kilovoltiamperios reactivos. En esta imagen que tenemos aquí solo tenemos la potencia activa, pero la potencia total, la potencia eléctrica total es potencia aparente y por tanto ahí tendríamos que añadir la potencia reactiva que también se absorbe de la red eléctrica. Por el eje del motor solo salen vatios. Por tanto, si solo salen vatios, la potencia reactiva, ¿dónde se queda la potencia reactiva? Pues se queda en el interior del motor, porque la necesitamos para generar el campo magnético del motor. La suma de la potencia activa y la potencia reactiva se realiza con la fórmula que vimos en la diapositiva anterior, aplicando el teorema de Pitágoras, por ejemplo, en ese triángulo rectángulo que tenemos ahí. Y la potencia reactiva lo que hace es generar campo magnético. La potencia activa, los vatios, generan calor o movimiento, potencia mecánica, trabajo en definitiva, mientras que la potencia reactiva lo que genera es campo magnético. La potencia aparente, que es la potencia total que absorbemos de la red eléctrica, la relacionamos con la tensión y la intensidad con esta fórmula y de ahí podemos calcular la intensidad que absorbe el motor de la red. Es decir, que la potencia aparente es la que determina el consumo total o el consumo de la corriente que absorbe el motor de la red eléctrica. Otro concepto importante que aparece en la placa de características de los motores es el factor de potencia del motor.
vamos a ver que el factor de potencia del motor varía con la carga. Si admitimos que la potencia reactiva permanece prácticamente constante, porque así lo hace también el campo magnético, y que la potencia activa de entrada varía con la carga, depende de la carga que tengamos en el eje. Evidentemente, como la potencia activa es la que se convierte en trabajo, la que sale por el eje, digamos, dependiendo de la carga que tengamos colocada en el eje, la potencia de entrada, los vatios, la potencia activa de entrada será mayor o menor. Se pueden dar muchos casos, pero aquí tenemos 3 casos representados. La potencia reactiva la mantenemos siempre constante, porque admitimos que permanece aproximadamente constante. Y lo que tenemos planteado aquí son 3 casos en los que tenemos distintas potencias activas de entrada. En el caso este de aquí tenemos una potencia de entrada pequeña, aquí una potencia de entrada media, digamos, y aquí una potencia de entrada que sería la nominal o próxima a la nominal del motor. Lo que va variando de un caso al otro es el ángulo, el desfase que hay entre la potencia activa y la potencia aparente S, que consume el motor de la red eléctrica. El coseno de ese ángulo, el coseno de phi, lo que nos da es el factor de potencia del motor. Bueno, aquí tenemos la representación del factor de potencia de un motor de 5,5 kilovatios a 3.000 revoluciones por minuto, y lo que podemos ver es que el factor de potencia se representa en función de la carga, y lo que se puede ver es que con la carga nominal o con cargas próximas a la nominal, el factor de potencia adquiere o toma los valores mayores posibles, relativamente próximos a la unidad, mientras que cuando la carga va disminuyendo, pues el factor de potencia disminuye considerablemente. Con cargas muy bajas, aquí podemos ver en esta zona de aquí, que con cargas muy bajas el factor de potencia disminuye también considerablemente. Tenemos que tener en cuenta que esto es muy importante porque la energía reactiva, si tenemos un mal factor de potencia, lo que estamos haciendo es consumir demasiada energía reactiva para el trabajo que estamos generando, para la potencia activa que estamos sacando por el eje. Y eso nos lo van a penalizar la compañía que nos suministra la energía eléctrica. Nos podría imponer un recargo en el consumo de energía eléctrica. Bueno, y ya para terminar, vamos a ver algunas cuestiones que aparecen en la placa de características del motor y ver algunos cálculos muy sencillos que podemos hacer con ellos. Aquí tenemos una placa de características de un motor y vamos a suponer que ese motor está conectado a una tensión de alimentación de 400 voltios, 50 hercios, por tanto, bueno, pues el consumo es de 4,7 amperios y 0,78 kilovatios con una potencia útil de 2,2 kilovatios. El dato de la potencia útil que aparece, la potencia que aparece en la placa de características es la potencia útil. La potencia que absorbe el motor de la red viene dada por esta fórmula, P raíz de 3 VI coseno de phi. Si tenemos en cuenta que el rendimiento a plena carga es al 100% de plena carga, es del 85,9%, como vemos aquí, podríamos obtener el valor de la potencia de entrada, porque la potencia P, la de esta fórmula, esta potencia P, no es la que aparece en la placa de características. La potencia de la placa de características, 2,2 kilovatios, es la potencia útil, y para calcular la potencia de entrada, lo que tenemos que hacer es dividir la potencia útil entre el rendimiento, es decir, dividir los 2,2 kilovatios entre el 0,859 que tenemos aquí, lo que nos da 2,561 kilovatios. Ahora ya sí podríamos aplicar esta fórmula, esa fórmula que teníamos ahí, podríamos aplicarla sustituyendo los valores de la potencia, la tensión, 400 voltios, y el coseno de phi, 0,78, que lo tenemos aquí. Si hacemos esa operación, obtenemos el valor de la intensidad, que son 4,7 amperios, y si nos fijamos, esos 4,7 amperios son los que efectivamente aparecen ahí en la placa de características del motor. Bueno, y como siempre, finalizamos indicando algunas referencias bibliográficas de donde se han obtenido algunas de las cosas que hay en la presentación, en el vídeo, el libro ese que tenéis ahí, y luego el cuaderno de aplicaciones técnicas
de ABB y la guía de motores de BEG.